Iglesia, Dios les bendiga. Qué bueno es que estamos hoy, esta noche, volviendo a lo que es tiempo de conexión. Habíamos tenido unos días en los que no podíamos conectarnos, pero ya hoy estamos listos para iniciar y volver a reconciliarnos, ¿verdad? Nuestra relación los miércoles con Dios. Así que me parece importante en esta noche 18 de diciembre, que podamos reconectarnos con Dios bajo el tema el verbo. Ujú. ¿Quién es el verbo? Eso es algo que vamos a estar discutiendo esta noche. Así que nada, Dios me les bendiga, comparta, invite a personas que puedan ver esta conexión y puedan ser bendecidos a través de ella. Nada, iniciamos este servicio como siempre lo hacemos, que es presentándonos delante del Señor. Señor, te adoramos, Dios, te bendecimos, Padre, damos gracias en esta hermosa noche, Señor. Gracias, Padre amado, por permitirte tener un día maravilloso, con mucha lluvia, con mucha agua, mi Dios amado, pero un día extraordinario en el que tú has estado con nosotros en medio nuestro. Señor Padre, te adoramos y te bendecimos, Dios. Y mucho más allá de darte gracias, Señor, te agradecemos el día maravilloso que has tenido hoy y lo que vas a tener durante la próxima semana, Señor. Padre, bendícenos de manera extraordinaria, Dios. Habla a nuestros corazones, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios poderoso, eres un Dios soberano, Señor. Pero eres un Dios al que te place quedarte con nosotros y estar con nosotros en medio de nuestras experiencias de vida. Cada día, Señor, te afirmas en nuestra vida, cada día nos acompaña, cada día nos sostiene, Señor. Y por eso estamos agradecidos, Dios amado, de un Dios que se queda en medio nuestro, un Señor, un Dios que decidió habitar con su humanidad, Señor. Así que, Padre, te agradecemos todo lo que haces por nosotros, Señor. Ayúdanos a ser mejores y a poder, Padre amado, esparcir el Evangelio en todos los lugares del mundo, Señor. Padre, bendice y que en esta noche puedas hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes y podamos ser edificados de una manera poderosa, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén, amén, amén. Saludamos oficialmente a los que se vayan conectando por ahí, a los que nos van a ver más adelante, en el nombre del Señor. Somos la Iglesia de Dios Mission Board Casa de Restauración en Orocovi y sus pastores Benigno y Yarelis. Así que nos place en este día podernos conectar a mitad de semana, como decimos, ¿verdad? En este tiempo de conexión, bajo el tema el verbo, así como se lo compartí ayer en el chat de WhatsApp a la iglesia. Ese va a ser el tema que nos va a regir en esta noche. Y obviamente baso esta reflexión, eh, vamos a ver las notas de lo que significa el verbo y de lo que esto representa para nuestra vida, para todo aquel que pone su confianza en este que es el verbo. Eh, Así que baso esta reflexión en el Evangelio de Juan, su primer capítulo. eh, Y aunque voy a estar tocando algunos otros versículos, este específicamente es mi versículo central, es el número 14. Juan 1:14. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, aunque hice algunas anotaciones de otras versiones, como es la Reina Valera, entre paréntesis, ¿verdad? Entre paréntesis, para que puedan comprenderlo. Dice el texto, entonces el verbo, entiéndase la palabra, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable. La Reina Valera dice gracia, estaba lleno de gracia y de fidelidad o de verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Mire, cuando nosotros hablamos de la palabra verbo, tenemos que decir que Juan, el Evangelio de Juan, nos lo revela en su máximo esplendor. El evangelista Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Primero es Mateo, Marcos, Lucas, el cuarto Juan. Y Juan, aunque se considera evangelio también, es distintivo a los otros tres evangelios. Y esto se debe a la revelación que da Juan de quién es Jesús. Ya de antemano yo te estoy diciendo, este verbo es Jesús. Y mira como yo, como Juan, es decir, como yo, me encanta Juan, como Juan nos lo revela. Y es que él nos lleva
desde el Génesis. Y asimismo comienza su evangelio en el principio, así como comienza Génesis en el principio. Juan lo comienza de la misma manera, con toda intención, porque él necesita dejarle saber al lector, a ti y a mí, que tenemos este texto miles de años después, dejarnos saber claramente que este Jesús es el verbo que estaba desde el principio, incluso desde antes de la fundación del mundo, y que a este mismo Jesús es el que él se refiere en este escrito. Así que por eso es que él comienza su evangelio diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero la realidad es que él está diciendo que la esencia de Jesús era estar con Dios desde el principio y que desde el principio él estaba en medio de la creación, creando juntamente con Dios todo lo que nosotros entendemos que existe, ¿verdad? Y digo que entendemos porque la realidad es que el ser humano se queda corto al comprender la naturaleza de la creación de Dios. Pero este Juan nos está diciendo, este es Jesús. Y se refiere a Jesús como el verbo. Y ese es el tema que nosotros nos centramos en esta noche, el verbo, el verbo. Mira, mira lo que significa el verbo. La palabra verbo en griego significa logos, logos, que se traduce también como palabra para que usted y yo podamos comprenderlo. Así que Juan lo que nos está diciendo es que en el principio Jesús era la palabra de Dios. La palabra era la acción de Dios en el principio. Y por eso es que por medio de él todas las cosas fueron creadas. Así que toda la sabiduría, toda la actividad y todo el poder habitaba, estaba incorporado en ese verbo y ese verbo es Jesús. Así que la mismísima divinidad de Dios se manifiesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso significa, y por eso le llamo yo, le doy este título de máxima revelación, ¿verdad? Desde el libro del Evangelio de Juan. Y entonces, este verbo, esta palabra, este logos, se hizo hombre y vino a vivir, a habitar entre nosotros. Me encanta cómo lo explica Pablo, ¿verdad? Él dice que se despojó a sí mismo de toda gloria para venir a lo sumo, a humillarse a lo sumo, sabiendo que nada le retenía, nada de esa gloria le retenía para venir a nosotros. Así que en este tema le puse el verbo vino a acampar entre nosotros, porque cuando nosotros vamos al original griego de vivir o habitar, significa eskenocen. Y eskenocen da la idea de una tienda de campaña. Por eso le puse ahí un dibujito abajo, una tienda de campaña. Eso significa que Jesús vino a acampar entre nosotros. Él tenía un trono, él tenía su gloria en el tercer cielo, él habitaba en Dios y era Dios, pero él se despojó a sí mismo para venir a habitar y a vivir entre su creación, entre los que él creó, entre los suyos. Así que esa palabra es que no sé, significa venir a acampar. ¿Y por qué venir a acampar? Pues mira, porque él tenía un tiempo limitado, era de forma temporal. Cuando usted se va de camping, ¿verdad? Esa es la palabra que utilizamos aquí en Puerto Rico, aunque es un Spanglish. Cuando usted se va a acampar, usted recoge ciertas cosas y obviamente su caseta de campaña, obviamente donde va a dormir, ¿verdad? Tal vez su matrio inflable donde pueda descansar un poquito mejor. Pero la realidad es que usted sabe que ese tiempo que usted va a pasar acampando tiene un tiempo de comienzo y un tiempo de final. Por lo tanto, es de manera temporal. Usted va a regresar a su hogar donde usted habita por lo regular. Así que cuando nosotros vemos este concepto desde el verbo, desde esta palabra que se encarnó y que vino a habitar entre nosotros de manera temporal, entonces esto significa que Él tenía un tiempo establecido para estar con nosotros. Isaías nos lo revela, ¿verdad? El que es mucho más que nosotros, este llega a estar con nosotros. Este es el Emanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Él lo decidió así, ¿sabe?
Jesús, el Hijo de Dios, que Dios le da esa categoría. Dios mismo es quien le da esa categoría. Este es un misterio tan extraordinario y tan sublime que usted y yo en ocasiones no podemos ni comprenderlo y tal vez el tratar de explicarlo se nos queda corto. Pero la realidad es que este verbo, este Jesús, esta palabra, este logos es el Dios con nosotros. Él vino a habitar con nosotros. Así que la manera en cómo él vino a habitar fue en el cuerpo humano. Y ese cuerpo humano vino a ser la tienda de campaña. Su cuerpo físico vino a ser la tienda de campaña. Y esa tienda de campaña duró aquí, en este mundo terrenal, en este plano terrenal, 33 años. ¿Usted sabe por qué 33 años? Bueno, porque luego de eso, entonces él entregó su vida. A él no le quitaron la vida en la cruz, él entregó su vida y asimismo la recuperó de vuelta. Así que por ese modo es que se entiende que él vino a acampar entre nosotros de manera temporal y pasajera. Sin embargo, en todos esos años que él habitó aquí en la tierra, nos dio un modelaje, una manera de cómo nosotros vivir, nos dio un ejemplo digno de seguir. Por eso es que nosotros le seguimos. El hecho de que usted y yo seamos sus discípulos, llamados sus hijos con categoría, qué maravilloso, que Dios también nos da ese título de hijos porque nosotros creímos en su hijo, en su único hijo. Así que sabiendo que nosotros también somos sus hijos, Él nos mostró el camino por el cual debemos seguir, la senda que debemos seguir en esos 33 años que habitó en la tierra. Y usted me puede decir, Yari, pero fueron muy pocos años. Mira, la realidad es que el promedio de vida en ese momento, por las circunstancias tan apretadas que se vivían, por las injusticias, ¿verdad? Por los enemigos que se rodeaban, era más o menos entre 30 y 40 años de edad. Sí, el ser humano tiene capacidad de superar esa edad, ¿verdad? Porque todavía no se había puesto límite al, al- a la edad del ser humano, como ahora está establecido, de 70 80, y por lo demás es gracia de Dios. Pero la realidad es que las circunstancias eran tan apretadas, tan injustas, que el ser humano podía vivir de 30 a 40 años como su máxima. Así que para esa época el hecho de que Jesús hubiese muerto a sus 33 años quedaba en el promedio de vida, quedaba en el promedio de vida, ¿verdad? Para nosotros es un nene, hubiese sido un nene, pero la realidad para él era esa. De manera tan temporal vino a acampar entre nosotros. Y no se me desespere porque él tenía un propósito eterno por venir a habitar de manera temporal como cuerpo en el cuerpo físico de él. Mira, sigue diciendo el texto que estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Reina Valera dice de gracia y de verdad. Estaba su cuerpo, su esencia de esa tienda de acampar temporera, estaba en la plenitud de su amor y de su fidelidad. Así que por eso nosotros somos testigos de la gloria del único Hijo del Padre. Esta esencia de la cual estaba llena Jesús no nos apunta a otra cosa que su carácter. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es amor, Dios es gracia, Dios es fidelidad, Dios es verdad, Dios es verdad. Esa es su esencia. Así que este verbo tiene una esencia, tiene una esencia. Así que cuando entendemos a Jesús como el verbo, lo vemos actuando constantemente a nombre de su Padre. Por eso cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le responde, tanto tiempo he habitado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. No sabes que yo estoy en el Padre y que el Padre en mí. Y si así no fuese, si así no lo entendiese, créeme por las obras que yo hago. Porque Jesús vino a habitar y a actuar de la misma manera que actúa el Padre, porque es de la misma esencia,
¿verdad? Él no puede actuar de otra manera porque la esencia de Jesús, la esencia del Verbo es la misma esencia de su Padre, de su Padre. Así que toda la sabiduría y todo el poder de Dios estaban empaquetados en aquel cuerpo, en aquella cabaña temporal, con aquella caseta de acampar temporal. Y Jesús vino para que usted y yo le sigamos. Por lo tanto, que nuestro carácter sea formado y transformado a su misma esencia. El Hijo de Dios es la palabra de Dios, que no solamente nos dice algo, sino que provoca algo en nosotros. ¿Usted escuchó bien? La palabra no solamente nosotros la escuchamos, sino que viene a crear algo en nosotros. Por eso es que a veces nos incomodamos, por eso es que a veces no entendemos, porque es que esa palabra tiene que crear algo en mí, tiene que crear algo en ti cuando nosotros la escuchamos, cuando nos acercamos a ella, porque ciertamente la palabra de Dios, el verbo que se nos fue revelado a nosotros mediante el nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero que lo tenemos palpable en la palabra escrita, de modo tal que allí también lo encontremos, ¿verdad? Y sepamos cuál es su esencia, cuál es su carácter y que podamos seguirlo. Esta palabra nos transforma, esta palabra nos sigue formando y transformando a medida que nos acerquemos a Él, a medida que nos acerquemos a Él. Sigue diciendo el verso 16, de su abundancia, eh, de su esencia, de su amor, de su fidelidad, de su gracia, de esa esencia, todos hemos recibido bendición inmerecida tras otra. Bendición inmerecida tras otra. Desde que Jesús, desde que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo se pusieron en común acuerdo para traer el plan de redención a la humanidad que ellos habían creado. Y sí, hablo en plural, porque son tres, aunque los tres son uno. Y eso es un misterio tan grandioso y tan magnífico que usted y yo nos quedamos cortos. Ya lo dije antes. Gloria, Ay, Padre. déjame ponerle mute aquí. Su presencia, esta presencia en medio del plan de redención vino a traernos bendición. Y bendición no es otra cosa que desearnos bien, por pura gracia. Y gracia significa recibir algo que usted y yo no merecemos. Él nos bendice por gracia. Él nos muestra su amor inagotable por gracia. Él nos revela su verdad y su fidelidad por pura gracia. Él nos desea hacer bien. Y esta bendición inmerecida es una tras otra, tras otra, tras otra. Dice el Proverbista 10, capítulo 10, verso 22. La bendición de Dios es perfecta, no añade tristeza. Esta es la bendición de Dios. El verbo en su esencia es la bendición para nuestra vida, es la verdadera bendición. Mira, no te enfoques nada más, con toda honestidad. No te enfoques en nada más, solamente enfócate en Él, porque Él verdaderamente es nuestra bendición. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que ustedes necesiten van a ser añadidas. Enfóquense en Él, en Él. Así que este verbo vino a hacernos bien. Por lo tanto, no nos va a dejar del mismo modo en que nos encontró. Esto es algo que el ser humano tiene que entender y comprender. Lejos de Él, nosotros nos extraviamos, nos deformamos, nos perdemos. A esto, ¿qué significa esta palabra perderse? A veces no entendemos por qué decir, ¿por qué? Yo no estoy perdido. Pero es que la realidad es que lejos de Dios, de la esencia del verbo, nuestra esencia no se asemeja a la de Él. Por lo tanto, somos deformados en el camino.
Así que tenemos que acercarnos nuevamente a la fuente que nos forma, a la fuente que nos bendice, a la fuente que nos transforme, que nos hace bien, para volver a tener su esencia de amor inagotable, su esencia de misericordia y de paz, de bondad, este carácter que Él quiere seguir emulando en nuestra vida y seguir transformando. Mira, entonces les dije que Él vino a habitar de manera temporal este mundo y a sus 33 años tiene que partir de aquí. Pero este verbo no nos deja huérfanos. Esta es una cosa maravillosa. Su estadía corporal era temporal, pero no nos deja huérfanos. Más adelante, este mismo libro, Juan, capítulo 14, versos 16 al 18, nos revelan qué hizo Jesús para no dejarnos huérfanos. ¿Cómo nos revela que no nos deja huérfanos? Leo el texto diciendo, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Y si se fijan, resalté las palabras para siempre, va a estar con ustedes para siempre, porque Jesús, en términos físicos, en términos de que nosotros lo podamos ver, no iba a estar con nosotros para siempre, pero este Jesús, que ya había sido muerto en la cruz, flagelado hasta lo sumo, molido por nuestros pecados, derramando el perdón a la humanidad, aunque la humanidad no entendiera el nivel de sacrificio que él daba, que él hacía. Este Jesús ahora ha sido resucitado, porque recuerden que él resucitó al tercer día. Ya ha pasado 40 días con sus discípulos, presentándose en diferentes lugares. Y ahora ha llegado la hora de partir de este mundo. Porque el tiempo temporal, la, la, la tienda de acampar que Él reservó para habitar entre nosotros de manera temporal ya había llegado a su fin. Pero ahora este Jesús le dice a sus discípulos, no se preocupen porque yo les voy a pedir al Padre y este va a enviar al otro abogado defensor. Yo soy abogado defensor, pero yo voy a enviarle al otro. Y este va a estar con ustedes para siempre. No va a tener límite físico. Y entonces le dice y le revela claramente, me refiero al Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es quien le guía a toda verdad. Este Espíritu Santo es quien los apunta a mí, porque por medio de mí es que ustedes reciben salvación. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, dice Jesús. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Si volvemos otra vez al trabalengua, Él está con ustedes, pero después va a vivir en ustedes. ¿Por qué? Porque todavía no había venido a habitar el Espíritu Santo en nuestro interior, como pasó cuando estaban los 120 reunidos en el aposento alto orando. Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. Ellos no sabían qué era, como muchos de nosotros nos acercamos al Evangelio sin saber qué es, quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu. No lo conocemos, pero cuando se nos revela, cuando nosotros somos investidos del poder de lo alto, es porque el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. No solamente está con nosotros, sino que viene a adentrarse en nuestro interior, porque solamente así Él nos puede guiar a toda verdad. Solamente así nos puede guiar a toda verdad. Así que Jesús nos dice, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Esta vez vendré por medio de mi Santo Espíritu. Así que Cristo le dio paso al Espíritu Santo del Señor, que es la tercera persona de la Trinidad, porque nosotros creemos en Dios Padre, nosotros creemos en Dios Hijo, que es el Verbo, y nosotros creemos en el Dios Espíritu Santo, que es el Paracletos. Él es nuestro consolador y Él es nuestro consejero. Los otros 2 días estaba teniendo una conversación en mi lunchtime con las chicas y los chicos en el trabajo, eh, y surge una pregunta en la mesa, ¿verdad? ¿Cómo sabemos?
que Dios me habla. ¿Cómo sabemos que Dios me dice qué hacer? Pues mira, el Paracleto, ese que habita en nuestro interior, el Espíritu Santo de Dios, nos dice cómo conducirnos. Él nos da voz de alerta. No somos nosotros, ¿sabes? A veces pensamos que es nuestro propio pensamiento. No, no, no es aquel que nosotros creemos y quien hemos puesto nuestra confianza. Así que Él es quien nos dirige a toda verdad. Él es quien nos está transformando y quien nos está dando la alerta de si vamos por aquí o vamos por allá, si nos conviene o no nos conviene, que podamos evaluar y sopesar, ¿verdad? Lo que es importante. Él es quien nos consuela, quien nos fortalece, quien nos da consejo, buen consejo. Él es quien nos apunta al Padre y quien nos apunta al Hijo. Y que en ocasiones se queda rezagado, ¿verdad? Sin reconocimiento porque nosotros nos enfocamos, ¿verdad? En lo que nosotros podemos entender. Y como en ocasiones no lo entendemos, pues Él se queda a un lado y aún así sigue dando gloria al Padre y al Hijo, aunque Él no la reciba. Qué complicado concepto, pero la realidad es que usted le cree a un Dios que es Padre, a un Dios que es Hijo y a un Dios que es Espíritu Santo. Y que por lo tanto este verbo que nosotros vimos, que vemos, que nos enfocamos, en ocasiones tenemos una imagen de Él, porque ni siquiera podemos entender cómo era Jesús, ¿verdad? No, no habían videos, no habían cámaras, no habían autorretratos, eso no existía. Por cierto, el retrato que se comparte con Jesús es una imagen influenciada por Constantino, que fue el primer emperador que se convirtió al cristianismo. Así que ese no es Jesús, ¿sabe? Esa no era la imagen de Jesús. Jesús tenía los mismos rasgos que tenían los judíos en aquella época. Así que cuidado, cuidado con la imagen que usted se hace de Jesús en su mente, porque Jesús era muy, muy, muy cercano a la gente. Era muy parecido a aquellos de quienes él se rodeaba, de su cultura, de su gente, de su pueblo. Él vino a los suyos. Lo que pasa es que los suyos no le recibieron. Los suyos le crucificaron. Y no piense que usted pudo haber actuado de manera distinta, porque si nosotros hubiésemos habitado en aquella época, créame que usted y yo también hubiésemos gritado, crucifíquenme. Qué bueno que entramos en otra temporada de nuestra vida, que entramos en el paréntesis que se hizo para la iglesia, para que mientras él preparaba moradas, porque para eso fue que salió, para eso fue que partió, nos dejó al Consolador y al Paracletos aquí, al consejero, para que mientras nosotros estemos en este mundo temporal, porque créanme, que así como Jesús habitó de manera temporal en este mundo, usted y yo también estamos de manera temporal. Nosotros tenemos que partir de este mundo, pero vamos a partir para unas moradas celestiales de manera eterna, para siempre, para habitar juntamente como nuestro Dios, con nuestro Dios. Es allí que nosotros vamos a comprender los misterios que no comprendemos en este mundo, ¿sabes? Pero usted y yo podemos estar seguros y plenos de que su presencia va a ser absoluta para nuestra vida. Es lo que nosotros necesitamos para poder continuar, para poder continuar. Finalizo eh, diciendo que el verbo era la gloria de Dios. En él vemos la gloria de Dios. En Jesús vemos la gloria de Dios. Por lo tanto, vemos lo que es la perfección y todo lo que eso involucra, su perfecto amor, su perfecta justicia, su perfecto conocimiento, su perfecta sabiduría, su perfecta paciencia, su perfecta santidad. En Él lo vemos todo reflejado. Y por lo tanto nosotros somos retados a que también vivamos en perfecta armonía, dando gloria al Padre por todo lo que nosotros hacemos y decimos. La imagen que le comparto dice que Dios, que todo lo que hagas en este día sea para la gloria de Dios. Y cuando nosotros decimos en este día, es que usted tiene que leerlo todos los días, ¿sabe? Porque cada día usted tiene que darle gloria a Dios. Finaliza el verso 18 de ese capítulo 1 de Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. Fíjense que el texto usa un absoluto, jamás.
Nadie ha visto jamás a Dios, al Dios Padre, a la esencia del Padre. Nadie la ha visto. Pero el único, fíjense que el texto utiliza único con mayúscula, así que se refiere a una persona importante eh, que usa, que usa una letra mayúscula para dar énfasis y darle importancia a quién es, al único que es Dios. Volvemos otra vez. Apunta al verbo, apunta a la esencia, que es Dios. El verbo también es Dios. Está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. El texto nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En Él vemos reflejada la gloria de Dios. Por lo tanto, nosotros somos invitados a reflejar la misma gloria en su amor, en su justicia, en su misericordia, en su paciencia, en su bondad, en todo lo que Él es para nosotros y para todos los demás. Amén. Permítame encerrar este tiempo orando al Señor, orando al Verbo por medio de su Santo Espíritu. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias por revelarte a nosotros y a nuestra vida. Gracias por cada uno de mis hermanos, oh Dios, que aún en medio de su proceso de tratar de comprender tu majestad, tus misterios, tu esencia, Señor, siguen confiando en ti, oh Dios. Gracias porque orquestaste todo un plan desde antes de que nos hicieras, Señor. Y ese conocimiento es demasiado alto para poder entenderlo, pero nosotros lo abrazamos, Señor, porque en ti están todas nuestras respuestas. Todo lo que nosotros necesitamos está en ti, Señor. Así que te damos gracias. Gracias por alcanzarnos, gracias por despojarte a ti mismo de toda tu gloria, de toda tu esencia, Señor, y venir a habitar, aunque sea de manera temporaria, eh, pasando las mismas necesidades que pasaba en la humanidad en ese tiempo, Dios, para poder comprender nuestra naturaleza, para poder comprender nuestras acciones, para poder darnos respuesta oportuna a nuestra vida. Gracias. Gracias porque mediante tu habitación temporaria en este mundo nos regalaste tu salvación. Y no nos dejaste solos, Señor, sino que enviaste a tu Santo Espíritu para que habite con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Esto es eterno, Señor. De modo tal que podamos esperar, que podamos ser pacientes, que podamos seguir siendo transformados mediante tu Santo Espíritu, que Él siga guiándonos, que Él siga sosteniéndonos y fortaleciéndonos, que todas nuestras dificultades y todos nuestros problemas, Señor, estén sostenidos por Él, Señor. Gracias por no dejarnos huérfanos, gracias por no dejarnos solos, gracias por venir oportunamente a nuestra vida, gracias por abrazarnos y gracias por quedarte haciendo habitación en nuestro interior. Gracias. Ahora, Padre, te presento a estos mis hermanos, Padre, que pasan por dificultad, que pasan por momentos difíciles, que pasan por momentos de ansiedad, de turbación. Oh Padre, te pido que tu paz sea derramada por sobre sus vidas, oh Dios eterno, y que ellos puedan pasar esta temporada sabiendo que tú eres el motivo de celebración. Gracias porque viniste a habitar. Gracias porque viniste a hacer morada en nuestras vidas. Y gracias porque viniste a quedarte por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Te pido, Dios eterno, que mires a cada uno de mis hermanos y que les sostengas fuerte como es tu esencia. Sosténle fuerte, Señor. Aliéntale su corazón, Padre, que no tengan miedo ni temor, oh Dios eterno, porque tú estás con ellos. Tú eres quien los sostiene, tú eres quien los consuela, tú eres quien los levanta, Señor. Bendíceles como tú solamente sabes hacer. Bendición tras bendición. Bendición tras bendición, Señor. Que tu presencia les arrope, que les sostenga, que les transforme cada día, Señor, de modo tal que podamos darte
gloria, honra y honor a ti todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Amén. en el nombre del Verbo. Mire, desde la perspectiva del verbo que nos trae ahí. Esa mirada de Juan de poder ver y comparar desde el Génesis, esa frase de que Dios era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, es una mirada hacia el Génesis, hacia ese principio en donde Dios dice, hagamos al hombre. Y el detalle importante de ese hagamos es que es en plural, dando un significado de que no estaba solo. Cuando Dios decide hacer al hombre, no estaba solo, por eso es que dice hagamos. Y ese es el verbo, una mirada a ese verbo, a la palabra, al logos, ¿verdad? Como decía Yadi. Y a mí me encanta porque siempre en español, ponemos la clase de español, sabemos que el verbo es igual a acción. El verbo dentro de la oración es la acción de hacer. Y ese habitar que nos habla ya y es una acción. Y esa acción vino a hacer campaña, vino a hacer acampar, no hacer campaña, sino acampar junto con nosotros. Y esto es bien importante porque desde la perspectiva griega, los dioses se quedaban allá en el Olimpo, se quedaban allá en el alto trono sublime. Y Dios y Jesús nos da otra imagen, específicamente Juan nos trae otra imagen de que el Dios que nosotros tenemos no es un Dios que se quedó en el trono, sino fue un Dios que vino a acampar con nosotros, a montar una campaña, a habitar en medio de nosotros. Es por eso que la profecía dice que Él es Emmanuel, que es Dios con nosotros, sino que no nos dejó solos. Y me encanta este texto que ya ahí nos habla con el Espíritu Santo, porque en medio de su habitar, Él dice, pero tampoco los voy a dejar solos. O sea, ya ustedes han conocido la primera esencia del Padre, han conocido la esencia del Hijo, y ahora no los voy a dejar solos porque los voy a dejar con la tercera esencia, que es el Espíritu Santo, que es la misma esencia, pero que es el Espíritu Santo que va a quedarse con nosotros. Así que el Dios, este verbo provoca algo en ti, es un verbo que provoca algo en mí, y ese verbo no solamente vino a habitar a nosotros, sino que vino a traernos algo. Nos trajo bendición, nos trajo un amor inagotable, una fidelidad, nos trajo su verdad, nos trajo su gracia inmerecida y una bendición constantemente, aunque inmerecida, una gloria constante. Y, y como decía, ¿verdad? No nos deja solos, sino que nos dejó con el Espíritu Santo. Y ese verbo que vemos en medio de nuestras vidas, ese verbo era Dios. Y ese verbo era la gloria de Dios. Así que yo les quiero decir con todo este palabra y trabalengua que les he dicho hasta ahora, es que si Dios nos invita a que vivamos como el verbo, recuerde que el verbo es acción. Así que no se quede estático, accione la palabra de Dios en su vida. Bueno, cierro con eso, ¿verdad? Esa es mi porción de la palabra. Bueno, este slide que usted está viendo ahí en sus pantallas es la actividad del 20 de diciembre, que es este viernes. Vamos a estar desde las 7 de la noche. Vamos a estar, es un culto de niños en la iglesia Ágape. La iglesia Ágape es en la avenida Luis Muñoz Marín, allí en Orocovi. Eh, en los bajos de Rulis hay una iglesia nueva allí que se llama la iglesia Ágape y estos hermanos siempre los acompañamos, siempre estamos con ellos, ¿verdad? Hemos estado con ellos durante este tiempo. Así que vamos a estar este viernes allí compartiendo con la niñez y bendiciendo a esa comunidad. Así que el culto no es en nuestra iglesia, se mueve hacia esa localidad. Así que les esperamos pues, allí con mucha bendición. Lleven a los niños, ¿verdad? Para que se gocen, para que se gocen. Allí van a, adicional de la palabra de Dios, van a pasar un tiempo extraordinario y hermoso allí. Sorpresa, es sorpresa. Hay sorpresa. Entonces, este próximo domingo tenemos nuestro culto de adoración, empezando desde las 10 de la mañana con nuestra escuela bíblica, en la que va a estar a cargo de Mariel Rivera, la pastora Mariel, que va a estar
a cargo de la Escuela Bíblica de Adultos. También hay Escuela Bíblica para Niños. Y dirige ese culto, ese servicio lo va a dirigir la pastora a las 11 de la mañana. La pastora dirige y predica el pastor José Rodríguez. Rodríguez. Pastor José Rodríguez. Y como asignación, le vamos a pedir, ¿verdad?, que oremos por los enfermos como Matilde y Margarita, pero en especial queremos que usted lleve en oración esta noche y mañana por la mañana a Vivian, una hermana de nuestra iglesia, ¿verdad? Ya mañana va a ir al médico y la van a atender en el médico y queremos eh, que Dios obre milagrosamente, ¿verdad? En la situación que está pasando Vilma, creemos en un Dios sanador y un Dios restaurador, así que la vamos a estar llevando en oración para que todo sea perfecto, para que todo salga, que esté Dios en control, ya que Él es nuestro médico por excelencia, Él es el Dios cuidador de nosotros, Él es Dios, nuestro Dios sanador, nuestro Dios restaurador, así que en Él ponemos a Vivian y a todos los enfermos. De la casa y de los que no son de la casa también. Nada, yo creo que esto es todo. Bendecimos, eh, oramos, ¿verdad? Para que usted pueda ser bendecido en esta noche y podernos ver el próximo viernes. Amén. En el nombre del Señor. Dios les Reciban un bendiga fuerte abrazo, y que que reciban un fuerte puedan abrazo. descansar y nos vemos con el favor del Señor el viernes. Lleven a los chicos y a las chicas, ellos necesitan nuestro apoyo, así que, y van a salir bendecidos también. Amén. Un Amén. fuerte abrazo.